Voy a grabar ahora un vídeo sobre un detector de temperatura alta. Para ello es muy parecido al de el detector de luminosidad alta con la LDR, pero ahora será con la NTC. Pues igual, vamos a cambiar color, cambiamos aquí color, borramos lo que hemos pintado, lo ponemos en negro. Vale, entonces pintamos nuestra pila con 4,5 voltios. Nuestro sensor en la parte superior, como todos los circuitos de detección de cualquier característica alta, como la luminosidad alta, como la temperatura alta. Después, nuestra resistencia que va a entrar en la base de nuestro transistor, de 1 kiloohmio. Nuestro transistor. En la zona del colector del transistor tenemos que tener nuestra resistencia de protección de nuestro diodo LED, de 220 ohmios, y nuestro diodo LED, que va al colector. Es el mismo montaje que antes para la detección de luminosidad alta, pero ahora hemos conectado una NTC y lo que vamos es a detectar la temperatura alta. Recordamos las partes del transistor, la base, el colector y el emisor. Y ahora recordamos cómo funciona nuestra NTC. Nuestra NTC, que sería este cacharrito que tenemos aquí, nuestra NTC, es un sensor, es un semiconductor que cambia su valor de la resistencia con la temperatura. Para ello, cuando la temperatura es alta, la resistencia es baja. Perdón que me he equivocado. Borramos. La resistencia es baja. Y cuando la temperatura baja, su resistencia es alta y por tanto no deja pasar corriente. Por tanto, recordamos cómo funciona todo el sistema. Tenemos bien el caso de temperatura alta o de temperatura baja. Si la temperatura es baja, ¿qué es lo que va a suceder? Primero sale una corriente de nuestro más de la pila, ahí salen todos los electrones pintados en morado y llegan a este punto. Y en ese punto tengo dos posibles caminos. Uno, el camino del colector al emisor y volver al menos, y otro, el camino de la NTC y de la base al emisor y volver al menos. Hasta que no pase una corriente pequeñita de base hasta emisor, o sea, por este camino, este que va aquí abajo, hasta que no pase una corriente pequeña, no abre la compuerta de colector a emisor de nuestro transistor y por tanto no pasaría la corriente grande que va de colector hasta emisor. Por tanto, si la temperatura es baja, la resistencia es alta y por aquí no pasa corriente. Si no pasa corriente, el camino del colector hasta el emisor está cortado y por tanto no pasa corriente por la resistencia y por el LED y no se enciende. Por contra, si la temperatura es alta, la resistencia baja y ya consigue pasar una pequeña corriente por la NTC y va de la base al emisor. Y eso abre la compuerta de colector a emisor y por tanto me pasa una corriente grande por este lado. Ya sí deja pasar, ya se abre la compuerta y pasa la corriente de colector a emisor, que por cierto es una corriente grande porque no hay mucha resistencia por aquí, solo hay 220 ohmios que hace encender a nuestro LED. O sea, nuestro LED se va a encender cuando la temperatura es alta y se va a apagar cuando la temperatura es baja. Esto lo vamos a ver en el siguiente simulador, que lo tenemos aquí. Ahí estáis viendo que en este caso la temperatura está en la NTC. Este es el circuito que va por la base, de base hasta emisor, y este es el circuito que va de colector hasta emisor. Ahora mismo tengo la temperatura bajita, a menos 20 Celsius, y por tanto la resistencia es alta. Pasan pocos electrones y no deja pasar de colector hasta emisor. Si voy elevando la temperatura, nos damos cuenta como
ya está conduciendo y como se está encendiendo el LED a 20 grados Celsius, estamos viendo que la resistencia de la NTC ha bajado a 17.800 ohmios y por tanto ya permite una pequeña corriente de base hasta el emisor y me deja pasar la corriente de colector hasta emisor y por tanto se me enciende alto y claro el LED.